¿Por qué el año tiene 12 meses? ¿Por qué los meses no encajan exactamente en las semanas? ¿Y por qué desde hace miles de años seguimos corrigiendo el calendario? Estas preguntas parecen técnicas, pero en realidad esconden algo mucho más profundo. El calendario es una de las tecnologías más antiguas y decisivas de la humanidad. Sin él no hay agricultura, no hay ritual, no hay Estado y, en última instancia, no hay civilización. Pero aquí aparece un problema. Cuando preguntamos cuál fue el primer calendario del mundo, las respuestas suelen apuntar a Sumeria o Egipto, y sin embargo la arqueología nos obliga a ir mucho más atrás, muchísimo más, porque el primer calendario no nació en templos ni palacios, nació cuando los seres humanos empezaron a observar el cielo con intención. En este video vamos a reconstruir esa historia desde el principio, desde antes de la escritura, desde antes de las ciudades, en un tiempo en el que medir el paso de los días podía significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Soy Andrés Viarens y te doy la más cordial bienvenida a mi canal de historia. Suscríbete y activa la campanita para recibir a tiempo todos mis videos. Ya comenzamos. Antes de que existieran los calendarios, antes incluso de que existieran las primeras aldeas, los seres humanos ya se enfrentaban a un problema fundamental. El tiempo pasaba, pero no podía contarse. No había números, no había escritura, no había fechas. Y sin embargo, la supervivencia dependía de anticipar lo que estaba por venir. La primera solución no fue inventar nada nuevo, sino observar con atención lo que siempre había estado allí. El ciclo más evidente era el día, luz y oscuridad, amanecer y noche, pero muy pronto ese marcador resultó insuficiente. El día no explicaba por qué el frío regresaba, por qué ciertos animales aparecían y desaparecían, ni por qué algunas plantas solo podían recolectarse en momentos concretos del año. Fue entonces cuando la mirada humana se desplazó hacia el cielo nocturno. La luna ofrecía algo que ningún otro fenómeno natural proporcionaba: un ciclo visible, regular y repetitivo, fácil de seguir incluso sin conocimientos técnicos. Sus fases se sucedían siempre en el mismo orden, con una duración aproximada de 29 días y medio. Para los grupos paleolíticos, esto representó el primer patrón temporal reconocible más allá del día. La arqueología ha confirmado que esta observación no fue casual. Uno de los hallazgos más conocidos es el llamado hueso de Ichango, descubierto en la década de 1950 cerca del lago Eduardo en África Central. Este hueso, con una antigüedad estimada de más de 20.000 años, presenta series de incisiones organizadas en grupos regulares. Aunque durante años se debatió su significado, varios investigadores han señalado que los patrones encajan sorprendentemente bien con los ciclos lunares. Uno de los primeros en defender esta interpretación fue el investigador estadounidense Alexander Marshak, quien dedicó décadas a analizar marcas similares en huesos y piedras paleolíticas halladas en Europa y África. Marshak argumentó que muchas de estas incisiones no eran simples decoraciones ni cuentas aleatorias, sino registros acumulativos del paso del tiempo, probablemente ligados a la observación de la luna. Este punto fue y sigue siendo bastante polémico. No todos los especialistas aceptan que estos objetos fueran calendarios en el sentido estricto de la palabra. Algunos sostienen que podrían haber servido para contar presas, intercambios o simples rituales, pero incluso los críticos reconocen algo fundamental. Las marcas muestran intención, repetición y memoria, tres elementos indispensables para cualquier sistema temporal. Y no se trata de un caso que esté aislado.
En cuevas del sur de Francia y del norte de España se han encontrado plaquetas de piedras con secuencias de marcas que coinciden en número con los días del mes lunar. En otros casos, las incisiones parecen reiniciarse tras alcanzar un número concreto, como si el conteo volviera a empezar. Algo difícil de explicar si no existe una referencia cíclica. Estos objetos no eran calendarios colgados en una pared, eran herramientas portátiles de memoria, probablemente usadas por individuos concretos dentro del grupo. Nos hablan de algo crucial. El tiempo ya no se vivía solo como experiencia inmediata, sino como algo que podía recordarse y anticiparse. La luna, además, no solo marcaba el paso del tiempo, marcaba ritmos biológicos, mareas, ciclos de caza y muy probablemente rituales. No es casual que en muchas culturas antiguas el tiempo lunar esté asociado a la fertilidad, la renovación y los ciclos vitales, no porque existiera una religión formal, sino porque la naturaleza parecía confirmarlo una y otra vez. Sin embargo, este primer intento de medir el tiempo tenía un límite claro. La luna permitía contar meses, pero no explicaba por qué el mundo cambiaba de forma más profunda una vez al año. No explicaba las estaciones y ese problema, tarde o temprano, obligaría a los seres humanos a mirar más allá de la noche y a fijarse en el sol. La luna enseñó a los seres humanos a contar el tiempo, pero fue el sol quien les enseñó a predecir el futuro. Y esa diferencia lo cambió todo. A diferencia de las fases lunares, el ciclo solar no se manifiesta en cambios rápidos y evidentes. El sol parece salir cada día por el mismo lugar, hasta que alguien presta la atención suficiente para darse cuenta que no es así. Generación tras generación, los grupos humanos comenzaron a notar algo inquietante. El punto por donde el sol salía y se ponía no era fijo, se desplazaba lentamente a lo largo del horizonte, marcando un ciclo anual que coincidía con los grandes cambios del entorno. Este descubrimiento fue crucial. Las estaciones determinaban cuándo migraban los animales, cuándo maduraban las plantas silvestres y cuándo el clima se volvía peligroso. No entender este ciclo significaba exponerse al hambre o al frío extremo. Uno de los ejemplos más antiguos y sólidos de esta observación sistemática del Sol se encuentra en Napta, playa en el desierto nubio del sur de Egipto. Allí arqueólogos como Fred Wedford han documentado círculos de piedra y alineaciones megalíticas con más de 7000 años de antigüedad, claramente orientadas hacia el solsticio de verano. Estas estructuras fueron construidas por comunidades pastoriles mucho antes del Egipto faraónico. Napta Playa no era un observatorio en el sentido moderno, pero sí un marcador estacional. El solsticio indicaba la llegada de las lluvias monzónicas, fundamentales para la supervivencia del ganado. Aquí vemos algo decisivo. El cielo comenzaba a utilizarse como calendario práctico, no simbólico. Otro caso revelador aparece en Europa Occidental. En varias cuevas paleolíticas, como la cueva de Lascaux, se ha observado que determinados haces de luz solar penetran en cámaras específicas solo en fechas concretas del año. Aunque este punto sigue siendo debatido, investigadores como Jean Clotes han señalado que la relación entre arte rupestre, ciclos estacionales y rituales no puede descartarse como mera coincidencia. Más adelante, ya en el Neolítico, estas observaciones se vuelven explícitas. Monumentos como Stonehenge, en su fase más temprana, muestran alineaciones claras como el solsticio de verano y el del invierno. Aunque Stonehenge es muy posterior al Paleolítico, lo importante es el principio que confirma. La tradición de marcar el año solar venía de mucho más atrás. La arqueoastronomía moderna, una disciplina ya consolidada y nada marginal, ha demostrado que muchas de estas alineaciones no son casuales. Por su parte, el arqueólogo británico Clive Ruggles ha subrayado que aunque no todos los monumentos prehistóricos tienen una función astronómica, algunos fueron claramente diseñados para marcar momentos solares clave.
especialmente los solsticios. Ahora, ¿por qué esos momentos? Bueno, pues porque los solsticios representan extremos. O sea, por un lado tenemos el día más largo y el más corto del año. Son puntos de inflexión. Saber que el sol dejaba de caer y comenzaba a regresar tras el solsticio de invierno tenía un valor enorme para las comunidades expuestas a climas que eran muy duros. No era solo conocimiento, era tranquilidad, previsión y esperanza. Aquí aparece un elemento clave del consenso académico. La astronomía primitiva no nació como ciencia abstracta, sino como una respuesta directa a la incertidumbre ambiental. Sin embargo, el Sol planteaba un desafío. Su ciclo era largo, difícil de subdividir y exigía memoria colectiva. No ofrecía señales visibles cada pocos días, como si por ejemplo sucede con la Luna. Por eso, durante milenios, los humanos combinaron ambos referentes. Usaban la Luna para contar y al Sol para orientarse estacionalmente. Esta convivencia imperfecta entre dos relojes celestes generó tensiones que fueron creciendo poco a poco. Las 12 lunaciones no coincidían con el año solar. Las estaciones se deslizaban lentamente fuera del calendario. Lo que al principio era tolerable se volvió problemático a medida que las sociedades se hicieron más sedentarias y dependientes de la planificación agrícola. Este conflicto entre el tiempo lunar y el tiempo solar no fue un error de cálculo. Fue el motor que impulsó la creación de los primeros calendarios complejos y ese paso, el intento consciente de reconciliar ambos ciclos, no se dará en el desierto ni en las cuevas, sino en las primeras ciudades de la historia. Cuando estudiamos el origen del calendario, en realidad estamos estudiando algo más profundo, el momento en que el ser humano dejó de vivir únicamente en el presente y empezó a organizar el futuro. Medir el tiempo fue una forma de anticiparse a la incertidumbre y de imponer orden allí donde antes solo había ciclos naturales. Esa misma tensión entre caos y organización, entre supervivencia y memoria, es el eje central de mi libro Andreíadas. No es un ensayo histórico, sino una reflexión narrativa sobre cómo las sociedades humanas antiguas construyen sentido cuando se enfrentan a fuerzas que no controlan del todo. Si este documental te está haciendo pensar en ese tiempo, en el origen de las civilizaciones y en la relación que tenemos con los ciclos que nos gobiernan, bueno, pues Andreíadas es una lectura que dialoga directamente con estas ideas. Así que te lo dejo en el enlace de este video. Durante milenios la Luna fue el reloj más viable del ser humano, no solo porque fuera visible, sino porque parecía obedecer a una lógica clara. La nueva, la creciente, la llena, la menguante, cada fase era una señal inequívoca. En muchas culturas el mes lunar se convirtió en la unidad básica del tiempo, mucho antes de que existiera la idea de año tal y como entendemos hoy. Los ejemplos son abundantes. En las primeras comunidades agrícolas del creciente fértil, los meses estaban claramente asociados a las fases lunares. Incluso siglos después, cuando ya existían estados organizados, la luna seguía marcando el inicio de cada mes. En Mesopotamia, por ejemplo, el mes comenzaba oficialmente cuando se avistaba la primera luna creciente tras la conjunción. Este sistema tenía una enorme ventaja social. Era verificable por todos. O sea, no dependía de cálculos complejos ni de especialistas. Bastaba con observar el cielo. Por eso, el calendario lunar fue durante mucho tiempo percibido como natural, incluso cuando empezaba a mostrar fallos evidentes. El problema, como ya sabemos, era acumulativo. Cada año lunar eran unos 12 días más cortos que el año solar. Al principio el desfase era apenas perceptible, pero tras 3 o 4 años las estaciones ya no coincidían con los meses. Tras una década el calendario se había desplazado completamente. Este problema no pasó desapercibido para las sociedades antiguas. Al contrario, intentaron corregirlo de múltiples maneras, aunque sin un sistema fijo. Un ejemplo bien documentado de este tipo de situación
procede de la misma Mesopotamia temprana. Antes de que existiera un calendario lunisolar plenamente institucionalizado, los sacerdotes y administradores, pues sencillamente añadían ocasionalmente un mes extra, cuando observaban que las fiestas agrícolas comenzaban a descolgarse, por así decirlo, de las estaciones. No había una regla matemática universal, era una decisión empírica, basada en la observación del entorno y en la experiencia acumulada. Algo similar ocurrió en el antiguo Levante. En comunidades cananeas y más tarde hebreas, el calendario lunar se mantuvo, pero con intercalaciones ocasionales. El propio calendario hebreo, en su forma histórica, conserva este principio. Sigue siendo lunar, pero añade meses extra para mantenerse alineado con el año solar. Este tipo de soluciones nos revela algo importante. Las sociedades antiguas sabían que su calendario no era perfecto, pero preferían corregirlo puntualmente antes que abandonarlo por completo. En otras regiones del mundo encontramos estrategias distintas. En China, por ejemplo, ya en el segundo milenio antes de nuestra era, se utilizaban calendarios lunares con meses intercalados, regulados por observaciones astronómicas cada vez más precisas, aunque mucho más tardíos que los ejemplos mesopotámicos, muestra el mismo patrón. La luna sigue siendo central, pero el sol impone sus reglas. Este punto es clave para entender la evolución del calendario. El calendario lunar no fracasa porque sea primitivo, por así decirlo. Fracasa porque el mundo real no encaja perfectamente en los ciclos simples que describe. Y aquí aparece una consecuencia social profunda. Cuanto más compleja se volvía esa sociedad, o sea, más población, más excedente, más obligaciones colectivas, pues menos tolerable era la imprecisión temporal. Porque un error de semanas podía significar una cosecha perdida, un impuesto mal calculado o un ritual celebrado fuera de tiempo. Además, el control de las correcciones temporales empezó a concentrarse en manos de ciertos grupos. Los sacerdotes, los astrónomos o las autoridades políticas decidían cuándo añadir un mes extra. El calendario, sin dejar de ser lunar, comenzaba a convertirse en una herramienta de poder. Esto nos lleva directamente al siguiente paso de la historia, el momento en que esas correcciones dejan de ser ocasionales y se convierten en un sistema deliberado, diseñado para conciliar luna y sol de manera estable. Ese salto no ocurrió por azar, ocurrió en el contexto de las primeras ciudades de la humanidad. El calendario dejó de ser una práctica flexible el día en que las ciudades necesitaron coordinar a miles de personas. Ese momento llegó en Sumeria a finales del cuarto milenio antes de nuestra era, cuando Uruk, Ur, Lagash o Nippur se convirtieron en centros urbanos con templos, almacenes y una burocracia que dependía de la previsión a largo plazo. Las pruebas no son teóricas, están escritas. Las tablillas cuneiformes más antiguas, o sea, los registros del grano, del ganado y del trabajo, incluyen fechas que ya presuponen un calendario estable. En ellas aparecen meses con nombres propios, no simples conteos. Por ejemplo, en textos administrativos de Uruk se documentan meses como Iti Esen Anna, mes del Festival del Cielo, o Iti Se Sakku, mes de la cosecha temprana. Los nombres no son astronómicos, son económicos y rituales, y nos dicen para qué servía el calendario. A propósito, tengo un video donde hablo de la primera religión del mundo y de cómo ésta ayudó a crear los primeros asentamientos humanos que luego se convertirían en estas grandes ciudades de las que ya te estoy hablando en este video de aquí. Así que pásate luego para verlo porque estoy seguro que te va a encantar. El sistema sumerio mantenía la luna como referencia básica. El mes comenzaba cuando se observaba la primera luna creciente tras la conjunción, pero aquí aparece la innovación decisiva. Cuando los meses comenzaban a desplazarse respecto a las estaciones, se añadía un mes intercalado. Lo llamaban Iti Diri.
Esta decisión no era automática ni matemática, era administrativa. Investigadores como Piotr Steinkeller y Jean-Jacques Glasner, pues han demostrado que la intercalación dependía del templo y del palacio. No era una corrección neutral, afectaba a salarios, impuestos, contratos y festivales. Añadir un mes podía significar un mes extra de trabajo o de tributos. Aquí ocurre algo fundamental en la historia humana. El tiempo pasa a ser una decisión política. Por otra parte, debemos tener en cuenta que no existía un calendario único para toda Sumeria. Cada ciudad-estado tenía variantes en los nombres de los meses y en el momento de intercalarlos. En Lagash, por ejemplo, los meses estaban más ligados a festividades locales. En Nippur, un centro religioso importante, el calendario tenía un peso ritual mucho mayor. Esto generaba tensiones cuando había que coordinar intercambios entre las ciudades con sus respectivos calendarios, que eran, ligeramente distintos. La arqueología textual revela incluso disputas cronológicas. Algunas tablillas incluso mencionan ejemplos como que según el calendario de la ciudad tal, lo que indica que la fecha no era universalmente obvia. El calendario, lejos de ser una herramienta neutral, reflejaba relaciones de poder entre centros urbanos. Otro detalle revelador es que los sumerios no numeraban los años como lo hacemos a día de hoy. Los años se nombraban según los acontecimientos significativos de la época. Por ejemplo, el año en que se construyó el templo o el año en el que el rey derrotó a la ciudad vecina, etc. Esto refuerza una idea clave. El calendario organiza la memoria colectiva, no solo el tiempo físico. Desde un punto de vista astronómico, el calendario sumerio era imperfecto. Dependía de la observación visual de la luna y de decisiones humanas, pero desde un punto de vista social fue una revolución. Permitió planificar cosechas, coordinar trabajos colectivos y sostener economías complejas durante generaciones. Por eso existe un amplio consenso académico en que Sumeria no inventó el calendario, pero sí inventó algo decisivo: el calendario como institución. Un sistema regulado, documentado y vinculado al poder político y religioso. Ese modelo se difundiría y se perfeccionaría durante siglos en Mesopotamia, pero no será la única solución posible. En otro lugar del mundo, una civilización tomará una decisión radicalmente distinta: abandonar la luna y confiar solo en el sol. Y ese paso lo darán los egipcios. Si te interesa este tipo de historia contada con calma, sin prisas y con más profundidad que la que permite YouTube, te invito a unirte a mi Patreon. Allí comparto estos documentales con antelación y te brindo contenido exclusivo donde amplío temas que aquí no publico. Por ejemplo, asociado a este documental te ofreceré un video donde te hablo del origen del calendario gregoriano, es decir, el que usamos a día de hoy. Recuerda que al suscribirte me estarás ayudando muchísimo a poder seguir creando este tipo de contenido. Así que desde ya te doy las gracias. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Si Mesopotamia intentó reconciliar la luna y el sol, Egipto optó por algo mucho más radical: ignorar la luna casi por completo. Esta decisión no fue un capricho intelectual, sino la respuesta directa a un entorno extraordinariamente estable, donde un único fenómeno natural marcaba la vida entera del país: la crecida anual del río Nilo. Para los egipcios el tiempo no giraba en torno a meses variables, sino a un acontecimiento preciso y repetitivo. Cada año, entre finales de junio y comienzos de julio, el Nilo se desbordaba, fertilizando los campos y garantizando la supervivencia del reino. Predecir ese momento era crucial, y para hacerlo los egipcios miraron al cielo, pero no a la luna. El marcador clave fue la estrella Sirio, conocida en Egipto como Sobdet. Su salida helíaca, o sea, el primer día en que vuelve a ser visible justo antes del amanecer tras semanas oculta, coincidía casi exactamente con el inicio de la inundación. Este fenómeno está documentado en textos del Reino Antiguo y del Reino Medio, así como en inscripciones en templos y calendarios murales.
A partir de esta observación, los egipcios construyeron un calendario sorprendentemente simple, 365 días exactos, divididos en 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales al final del año, los llamados días epagómenos. Estos 5 días no eran residuales, estaban dedicados al nacimiento de 5 dioses fundamentales del panteón egipcio, lo que muestra cómo el calendario integraba astronomía, religión y poder. Este calendario solar aparece claramente documentado ya en la quinta dinastía alrededor del 2500 antes de nuestra era, en contextos administrativos y rituales. A diferencia del calendario sumerio, no requería observación constante del cielo ni correcciones frecuentes. Avanzaba de forma regular, idéntico año tras año. Pero esta regularidad tenía un coste. El año solar real dura aproximadamente 365 días y un cuarto. El calendario egipcio ignoraba ese cuarto de día. Como consecuencia, el calendario civil se desplazaba lentamente respecto a las estaciones, completando un ciclo completo cada 1460 años, el llamado ciclo zótico, perfectamente conocido por los astrónomos egipcios y posteriormente por los griegos. Aquí hay un punto crucial de consenso académico. Los egipcios sabían que su calendario no era astronómicamente exacto, pero decidieron no corregirlo. No fue un error, fue una elección simplemente cultural. Mientras en Mesopotamia el tiempo se ajustaba continuamente para seguir a la naturaleza, en Egipto, por su parte, el tiempo debía ser estable, inmutable, reflejo del orden cósmico. Este principio encaja con el concepto egipcio de Ma'at, el equilibrio universal que el faraón tenía la misión de mantener. El calendario no debía cambiar, del mismo modo que el orden del mundo tampoco debía alterarse. Este enfoque tuvo consecuencias duraderas. El calendario egipcio fue extraordinariamente eficaz para la administración, la fiscalidad y la organización del trabajo estatal. Permitió coordinar proyectos monumentales, controlar ciclos agrícolas y unificar el territorio bajo un mismo ritmo temporal. Su influencia será enorme. A través del mundo helenístico y romano, la estructura básica del calendario egipcio llegará hasta el calendario juliano y de ahí al calendario que seguimos usando hoy, con correcciones posteriores, por supuesto. Por eso, cuando hablamos de el primer calendario solar de la historia, Egipto ocupa un lugar central. No porque fuera perfecto, sino porque transformó el tiempo en una abstracción regular, separada de la observación cotidiana del cielo. Después de Egipto, el calendario ya no volverá a ser solo una herramienta local. Se convertirá en una infraestructura cultural heredable y capaz de atravesar los imperios y los siglos. Y con eso, el viaje desde las primeras marcas en huesos paleolíticos hasta el tiempo civilizado queda completo. Cuando hablamos del primer calendario del mundo, es fácil caer en la tentación de buscar una fecha concreta, un lugar exacto, una civilización fundadora. Pero la historia real es más compleja y más interesante. El calendario no nació de un solo acto de genialidad, sino de una acumulación de observaciones, errores y correcciones a lo largo de miles de años. Comenzó con la simple contemplación de la luna, continuó con la identificación de las estaciones solares, se institucionalizó en Sumeria como herramienta de poder y finalmente se abstrajo en Egipto, donde el tiempo se convirtió en una estructura regular, independiente de la experiencia directa. Cada uno de estos pasos transformó la forma en que los seres humanos se relacionaban con el mundo. El calendario permitió planificar, almacenar, coordinar y gobernar, pero también introdujo algo nuevo y profundamente humano, la idea de que el futuro podía organizarse. No es exagerado decir que sin calendario no hay agricultura intensiva, y sin agricultura no hay excedentes, y sin estos, pues no hay ciudades, y sin ciudades no hay civilización. El calendario es una de las tecnologías más invisibles de la historia, y al mismo tiempo una de las más decisivas.
Hoy seguimos usando sistemas heredados de estas primeras soluciones antiguas. Ajustamos meses, corregimos días, añadimos años bisiestos. Seguimos luchando como lo hicieron los sumerios y los egipcios, por reconciliar los ciclos del cielo con las necesidades de la vida humana. Y eso nos recuerda algo fundamental. El calendario no es solo una herramienta para medir el tiempo, es un reflejo de cómo cada sociedad entiende el orden, el poder y su lugar en el cosmos. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de una comunidad que no se conforma con respuestas simples. Una comunidad que entiende la historia como un proceso complejo, lleno de decisiones humanas, aciertos y errores. Y si te ha interesado este documental, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir qué crees tú que fue más decisivo en el nacimiento del calendario: la agricultura, la religión o el poder político. Y si quieres recibir más contenido, te recuerdo que puedes suscribirte a mi Patreon. Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a seguir aquí en mi canal para que sigamos explorando juntos el pasado con rigor, contexto y pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo viaje.